Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en un episodio muy especial de El Vigilante, estamos en uno de los más terribles campos de exterminio de la historia humana. Esto es Treblinka. Estamos en Polonia. Es el sitio del campamento mortal nazi donde cerca de 1 millón de personas, 1 millón, fueron asesinadas. Es difícil entender esto, pero hoy haremos justo eso, con nuestro buen amigo sobreviviente del Holocausto, Irving Roth, y algunos invitados especiales que les mostrarán cómo es que de las cenizas del Holocausto, el pueblo judío se levantó de nuevo. Las personas en Israel van de tragedia a triunfo. Les llevamos la verdadera historia de Treblinka hoy, aquí en El Vigilante, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí, por Enlace. Bueno, Irving, estamos parados en el lugar de una de las más eficientes máquinas asesinas de la historia humana. Esto es Treblinka. Junto a Auschwitz, donde usted sobrevivió, este es el más infame campo de exterminio del régimen nazi. Los nazis arrasaron con Treblinka, no hay señales de algún campamento ahora. Pero describa la escena un poco, díganos dónde estamos y por qué es tan importante. Estamos en el más eficiente, o al menos uno de los campos de exterminio más eficientes creado por la humanidad. Lo que pasó aquí es que traían a los judíos bajo el pretexto de restablecerlos. Había una estación del tren, había un horario del tren, solo para que no entraran en pánico. Desde el momento en que llegaban aquí, el proceso comenzaba. De inmediato soltaban el gas y a quemarlos. Usted bajó de ese tren a unos metros de donde estamos ahora, Irving, y literalmente lo empujaron. Me empujaron a la cámara de gas. Y había muchos cuerpos. Tenían que quemarlos. Destruyeron esto por completo. No había gran número de cuarteles como en Auschwitz, porque también había un campamento de esclavos. No había nada. Las únicas personas que se quedaban por un periodo más largo eran los necesarios para dirigir esto. Cuando los asesinatos terminaron, esto fue desmantelado. En un periodo de casi año y medio. Sí. Del verano de 1942 al otoño de 1943. Y durante ese periodo, 10,000 personas al día eran asesinadas. En promedio, sí. Las personas en casa entenderán que eso sobrepasa la mente. 10,000 personas al día eran asesinadas aquí. Cerca de 1 millón, hasta 900,000 en total. Justo aquí. En este pequeño lugar. En este pequeño lugar. Los nazis, como cobardes que eran, arrasaron con este sitio para esconder sus crímenes. Pero tenemos algunos monumentos muy conmovedores. Háblenos de esta piedra de aquí. Dice, nunca más. Lo sé, está en inglés, pero hay algunos idiomas aquí. Háblenos de esta piedra, del monumento.
Esto fue hecho por seres humanos. Fue hecho por personas inteligentes, brillantes, educadas y sofisticadas. Esto no debe pasar de nuevo. A nadie. Esto debería ser un mensaje para todo el mundo. El hombre es capaz de crímenes inimaginables, pero no deben pasar. Debemos entender cada aspecto, paso a paso del proceso. Todo el proceso de te odio por quien eres. No perteneces. Paso a paso. A esas señales las llamo señales a lo largo del camino a Auschwitz. Nunca jamás debemos permitir que esto pase. Así A es. nadie. Algunos de estos lugares eran pequeñas aldeas con 17 judíos o 4 judíos, pero se las arreglaron para sacarlos, porque los judíos debían ser destruidos. Irving, como dice, estas eran unas de las personas más educadas de todo el mundo, los alemanes. Si lo piensas en términos de que esto comenzó con la conferencia Wannsee, piensa esto. Había 30 personas sentadas ahí y un tercio de ellos tenían doctorados en medicina, en química. Esta es la conferencia Wannsee de 1942, donde se tomó la decisión final. Estaban sentados ahí, hablando sobre cómo iban a asesinar a seres humanos que no habían hecho nada malo, quienes vivían su vida, pagaban sus impuestos, que realizaban sus trabajos diarios. Ellos se llevarían a todas estas personas y las asesinarían. Establecieron mecanismos para hacerlo, para ocuparse de todo el proceso, los detalles de la transportación, los detalles de la psicología, todo eso, solo para asesinar personas. Y los trenes llegaron hasta aquí, Irving, a unos metros de donde estamos ahora. Los trenes llegaron, los judíos bajaban de los trenes, fueron encaminados a su muerte, detrás de esos árboles de ahí. Es correcto, y no hay Era una nada aquí. fábrica asesina, creo que es la mejor manera de describirlo. Era exactamente eso. Es inconcebible para la mente humana. Y la única forma en la que pudieron hacerlo es cómo lo hicieron. Psicológicamente dijeron, estas no son personas. Claro, se veían como personas, mismas piernas que los demás, misma cara, misma nariz, pero no, eran una plaga. Piensen en ellos como plaga. Eso lo hizo posible por siglos. Los judíos han vivido lado a lado en Alemania con los no judíos. Prosperando. Por supuesto. Asimilándolo. ¿Cómo haces eso? Lo haces al demonizar a los judíos. Y ese proceso es tan simple. Vaya. Hoy vemos esto, Irving. Estamos aquí en Treblinka, estamos recordando a cerca de 1 millón de personas que fueron asesinadas sin alguna razón. A través de ese proceso de demonización que usted describe, comienza a temprana edad, comienza con los jóvenes nazis a corta edad. Vemos esto y me temo que hoy, en muchos lugares en el mundo musulmán, en los territorios palestinos, no solo la autoridad palestina, sino jamás sus medios oficiales, pintan a los judíos como subhumanos que merecen morir. Sí, y eso es lo que necesitamos aprender. Por eso debemos estudiar esto, el proceso, la psicología detrás de esto y la metodología, para ver cómo esto se relaciona. Ya es idéntico, lo mismo. Todo comienza con las palabras el Stürmer, en lo alto. Los judíos son nuestra desgracia. Las pinturas, caricaturas. Y todo eso está dentro del paquete de esta transformación. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por los judíos. Fue el mensaje de Hitler. Cuando hablas de las personas que estaban de acuerdo, ¿cuántas de esas personas simplemente obtendrían beneficios? ¿Qué hay de las personas que simplemente dijeron, oye, cómo los judíos están siendo destruidos? ¿Cómo los están sacando? ¿Puedo mudarme a algún departamento más grande? ¿Acaso son perpetradores? ¿Son espectadores? No estoy seguro de que existan los espectadores. ¿Por qué es tan importante que los cristianos sepan lo que pasó aquí, que estén conscientes de lo que pasó aquí en Treblinka, en Auschwitz y en otros sitios del Holocausto? Auschwitz, Treblinka, sucedieron como parte de un proceso muy bien elaborado.
Comenzó con palabras. Los judíos son nuestro infortunio. Llevan esas mismas palabras a los sistemas escolares. Y los jóvenes comienzan a odiar. Claro, la palabra antisemitismo se escucha mucho. Pensemos por un momento, ¿qué significa? Pero la palabra original que se usó en alemán era Judenhassen, que es odio a los judíos, y ese es el antisemitismo, es odio puro, no adulterado, sin razón alguna. He hablado en escuelas y otros lugares donde alguien dice, ¿cómo sabes que había una cámara de gas? Porque si hubieras sido testigo ocular de los gases, no estarías aquí. Y yo procedo a explicar por qué es que lo sé. ¿Cómo es posible que fuera a Auschwitz en mayo de 1944 con mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi primo y de pronto todos desaparecieron? ¿Cómo? Toneladas y toneladas y toneladas de Zyklon B, gas venenoso. ¿Con qué propósito? ¿Para matar cucarachas? Pero los hechos del pasado no importan. Y ese es uno de los problemas, uno de los distintivos. Una de las señales en el camino eran las mentiras y las fabricaciones. Pues no vamos a omitir nada aquí en Treblinka. En nuestro trabajo en Cristianos Unidos por Israel vamos a decir la verdad, Irving. Gracias a Dios lo tenemos a usted para que nos la cuente. Irving, muchas gracias, pero no hemos terminado. Pasaremos más tiempo aquí en Treblinka con usted en un monumento muy especial del que nos hablará más en un minuto. Es un placer. Es una responsabilidad que tengo. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Irving, este es el monumento aquí en Treblinka. Tiene un significado muy especial para usted personalmente. Háblenos de Janusz Korczak. Cuando hablamos de Janusz Korczak, estamos hablando del máximo educador, quitando a todos los educadores bien conocidos del siglo XIX y XX. Piaget, John Dewey y todos ellos. No tuvieron tanto conocimiento de los niños como él. Además, él amaba a los niños. Al mismo tiempo, de hecho, dio su vida, literalmente, para consolar a los niños. Pudo haber dejado el gueto. Ni siquiera tenía que ir al gueto. Era un individuo bien conocido. Tenía amigos polacos que iban a salvarlo sin ninguna dificultad. Pero él se sintió como padre, como protector. Sintió que debía estar ahí con ellos. Y voluntariamente fue al camión de ganado en el gueto de Varsovia con los niños. 193 niños en el camión de ganado para consolarlos. Estaba oscuro. No sabían a dónde iban y él fue con ellos. Ese respetado educador de Polonia, como dice, pudo haber escapado a ese No era destino. nada difícil. Sí. Incluso una noche antes de que los niños fueran deportados, uno de sus amigos polacos llegó al gueto con papeles. Aunque
Estaba solo cuando llegó. 2 de ellos podían irse. Sí. Él regaña a su amigo y le dice, ¿cómo puedes pedírmelo? ¿Cómo un padre puede dejar a un hijo en un lugar difícil, asustado? Sí. ¿Quién va a consolarlo? Separados de sus padres, esos niños pequeños. Eran niños pequeños. Muchos de ellos eran huérfanos o parcialmente huérfanos y niños abandonados. Él fue uno de sus héroes, ¿no es así? Sin duda alguna. Sí. De hecho, en Polonia es bien conocido. Hay escuelas, muchas escuelas que se llaman Janusz Korczak. Hay un museo en Israel llamado Yad Vashem. La mitad del museo es sobre Janusz Korczak y sus niños. Vaya. No tenemos muchas esculturas en América de Janusz Korczak, Sí. pero espero que tengamos más. W Treblince funkcjonowało 2 obozy. Jeden obóz, tak zwany obóz pracy, Treblinka 1. I on był przeznaczony głównie dla Polaków, ale też przebywali w nim Żydzi. I on powstał już latem 1941 roku. Później na wiosnę 1942 roku wybudowano obóz zagłady przeznaczony dla mordowania Żydów, Treblinka 2. Dlaczego tutaj, w tym miejscu? Ponieważ w Polsce żyło bardzo dużo Żydów. Te wszystkie miasteczka tutaj w okolicy Treblinki to były na wpół polskie, na wpół żydowskie. Co najmniej 50% albo i więcej w tych miasteczkach zamieszkiwali Żydzi. Druga sprawa to jest tu odludzie. Nie mieszkało tutaj za dużo ludzi i jak gdyby trzecia sprawa to jest bardzo dobre połączenie kolejowe z Warszawą i Białymstokiem. To były 2 największe getta tutaj na naszym obszarze. A continuación, visitamos el sitio del infame gueto de Varsovia y veremos cómo las memorias de las víctimas aún viven e inspiran el día de hoy. No querrán perderse esto. No se vayan. Pues es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Joana, estamos hablando sobre Treblinka, ese infame campo de muerte, pero no podemos contar la historia de Treblinka sin primero contar la historia de este lugar donde estamos justo ahora. ¿Dónde estamos y por qué es tan importante? Sí, mira primero el material. Bloques de granito. Se supone que se usarían para construir un arco del triunfo para Hitler. No. En 1948, Nathan Rappaport decidió, junto con los sobrevivientes del Holocausto y también del Estado polaco, construir un monumento dedicado a los héroes del gueto de Varsovia y las víctimas del gueto de Varsovia. Estamos parados frente a la parte occidental del monumento. Ellos marcharon de la zona del gueto, donde estamos, a Umschlagplatz. 300,000 personas en 62 días. Ay.
Esa fue la población estimada que fue enviada a Treblinka. El gueto de Varsovia estaba habitado por 350,000 personas, además de 100,000 personas que fueron enviadas de los alrededores de aquí. En total, el número más alto, la mayor población que fue relocalizada aquí, 450,000 entre 1940 y 1943, 3 En este años. pequeño espacio de Varsovia. Sí, 3.5% del total del área de la ciudad. Si mis cuentas están bien, serían 3.4 kilómetros cuadrados Vaya. para casi 450,000 personas. No necesitaban enviar a las personas a los campos de exterminio porque tenían enfermedades, hambruna. En un año, 100,000 personas murieron aquí, no en Treblinka. Justo aquí en el En gueto de Varsovia. Sí, correcto. Después de 2 años de hambre, estaban tan débiles, estaban tan débiles y desesperadamente hambrientos que si alguien les prometía ir a Umschlagplatz, sin duda irían. Ahí les darían comida y bebida. Estaban en el medio del verano, a temperatura extremadamente alta. Era julio. Y este fue el comienzo del exterminio del gueto de Varsovia. El transporte de Treblinka comenzó exactamente el 22 de julio de 1942, 2 años después de que el gueto fue establecido. Sí. Es el tipo de escenario que daban los nazis para distribuirlos entre los habitantes del gueto. Sí, había información correcta. Van a ser restablecidos en otro campamento y sobrevivirán. Este era el truco para ponerlos ansiosos, para creer y seguir órdenes sin ninguna revuelta, sin ninguna consideración. No es un verdadero escenario. Entonces, ¿cómo funcionaba? Los nazis llevaron a esos pobres judíos del gueto de Varsovia y los llevaron marchando, no lejos de aquí, a camiones de ganado, ¿cierto? Exacto. Estamos en el antiguo gueto judío, pero el comienzo de la exterminación fue en la zona de Umschlagplatz y luego la plaza de deportación. Sin autos, sin vagones, necesitaban caminar a esa plaza con todas sus pertenencias de nuevo. Iban a ser restablecidos, tomen lo que tengan. Hombres, mujeres, niños. Todo el mundo. Vamos, veamos el monumento donde estamos. Hay caras de personas que están marchando Sí. en la dirección que los soldados les muestran. Sin revueltas, sin oportunidad de decir, me quedo aquí. Sí. Si te quedabas, te mataban aquí mismo. El nuevo museo, que fue galardonado en el 2016 como el mejor museo europeo, consiste exactamente en los testimonios de los sobrevivientes, así dándoles la posibilidad de poner una luz roja. Sí. Tengan cuidado, no repitan la historia, no sigan el mal, no sean seguidores de una ideología. Sí. Ese es el centro de los diálogos, el centro de la educación, pero también es información para que entiendan cómo estamos conectados. Polonia no existe sin el judaísmo, sin la población judía estábamos Sí. muy conectados. A continuación, mis conclusiones sobre por qué Treblinka aún importa hoy y lo que los cristianos pueden hacer para asegurarse de que esto no pase de nuevo. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Llegamos a ustedes esta semana desde el campo de exterminio Treblinka, pero cerraremos el programa desde Auschwitz-Birkenau. ¿Conocen el nombre? Auschwitz. Estaremos aquí la próxima semana para la parte 2 de esta serie muy especial del Vigilante desde Polonia, con los horrores del Holocausto y por qué debe importarles hoy y por qué ustedes, sí, ustedes, necesitan saber sobre esto. Sabemos que el antisemitismo y el odio a los judíos es el fenómeno más antiguo del mundo. Llega desde el faraón, a Amán, a los filisteos, los romanos y hasta los nazis. Nunca ha terminado bien. Dios habla en serio cuando dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, que Él bendecirá a los que bendigan a Israel y al pueblo judío, y que maldecirá a los que maldigan a Israel y al pueblo judío. El régimen nazi se fue hace mucho, está muerto y enterrado, pero las personas
de Israel viven. Contra toda posibilidad, el pueblo de Israel vive. Pero amigos, no se engañen. Hay personas y regímenes hoy que quieren repetir lo que pasó aquí en Auschwitz-Birkenau, en Treblinka. Pero aquí es donde entramos. Ustedes y yo no teníamos una voz hace 75 años. Hoy tenemos una voz en Cristianos Unidos por Israel. Verán la página web y el teléfono en su pantalla. Llamen o den clic para unirse a nuestro movimiento hoy. Hagan la diferencia. Dietrich Bonhoeffer, uno de mis héroes personales, quien pereció en el Holocausto y a manos de las hordas de Hitler, dijo: no actuar es actuar. Significa que si te quedas sentado en tu sillón y dices: qué triste, es horrible lo que pasó durante el Holocausto, es algo terrible lo que Hamas, Hezbollah, ISIS y esas fuerzas de genocidio hacen hoy a los judíos y cristianos, pueden decir eso y volver a su vida cotidiana, o pueden hacer algo al respecto. Únanse, ahora más que nunca. Si no nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, gracias por acompañarme esta semana en Treblinka. Vuelvan la próxima semana a Auschwitz-Birkenau, aquí donde estoy. Amigos, necesitan escuchar esta historia, porque si ustedes y yo no le advertimos a una generación futura, si no compartimos la verdad de lo que realmente pasó, nadie más lo hará. Hasta la próxima semana en esta serie especial del Vigilante desde Polonia. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.